magíster Jorge Bustamante, los estudiantes del Pedagógico Paulo Freire del tercer ciclo de la carrera de Educación Pedagógica le damos la bienvenida a este espacio virtual. Es para nosotras un gusto contar con sus aportes a través de este medio. El propósito de esta entrevista es recopilar información valiosa acerca del aprendizaje profundo y significativo, y conocedores de su amplia experiencia y trayectoria, nos atrevemos a pedirle esta entrevista y a su vez nos pueda autorizar la grabación para fines educativos. Magíster Jorge, ¿nos Muy buenos autorizaría? días. Buenos días. Por Buenos favor, ¿nos días. autorizaría la grabación de esta entrevista? Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Magíster. El día de hoy, en este espacio virtual, vamos a hablar sobre el aprendizaje profundo y significativo. ¿Cómo contribuye en la educación de los niños? Magíster Jorge Bustamante, ¿nos podría comentar un poco de su experiencia en el campo educativo y su desarrollo profesional? Bien. Mi trayectoria empieza a los 22 años, cuando ingresé a un aula de primer grado. Trabajé 6 años con alumnos de primaria y luego mi especialidad de matemática en colegios nacionales. Posteriormente ingresé a la dirección de algunos colegios y ahora estoy actualmente en un colegio durante 20 años. También tengo experiencia docente en pedagógicos y en universidad. Y sobre todo me considero un autodidacta. Investigo todos los temas relacionados con nuestra carrera, más que nada con el aspecto de la didáctica, que es importante, sobre todo en el nivel que ustedes desarrollan, inicial, también en primaria y secundaria, pero en inicial se siembran las bases de los futuros ciudadanos y estudiantes para toda la vida. Así es. Su experiencia y conocimientos son cruciales para nosotras y apreciamos mucho su tiempo y disposición para participar de esta entrevista. En esta línea, ¿nos podría comentar cómo el aprendizaje profundo y significativo asegura una educación de calidad en entornos educativos, sociales e inclusivos? ¿Y cuáles son las oportunidades de aprendizaje que proporciona este enfoque? Bien. David Ausubel en la década del 60 desarrolló este concepto de aprendizaje significativo, en primer lugar, ¿no? Y básicamente consiste en tener en cuenta los saberes previos del estudiante para llevarlo a un nuevo aprendizaje o a la profundización de un tema. Eh, es así que este concepto ha sido ratificado por las neurociencias. En cuanto al aprendizaje profundo, ya es un concepto que se está manejando a partir de los 90 más o menos, y consiste en que se agrega, digamos, a los conceptos previos que tiene el alumno a desarrollar un nivel más intenso de compromiso, ¿no? Y de comprensión de los temas. O sea, que no se conformen con lo poco que han hecho en la clase, sino llevarlos a profundizar los conceptos, los temas, y para que puedan desarrollar sus habilidades o herramientas cognitivas, como diría, lo subiría, ¿no? Y sus competencias, que es lo que nos pide el currículo nacional, ¿no? Entonces, el aprendizaje profundo, ¿no? Está relacionado con un aprendizaje nuevamente significativo y también de mayor compromiso. O sea, el aspecto emocional que está presente en todo proceso de aprendizaje. Sin el aspecto emocional es muy difícil, ¿no? Ahora, actualmente, está en la norma, y se lo voy a mencionar. Mire, el decreto supremo 007, que modifica la Ley General de Educación, ¿no? La 28044, incluye el enfoque inclusivo, pero bajo la estrategia, los conceptos de DUA. ¿Qué es DUA? DUA es el Diseño Universal para el Aprendizaje. En su artículo 11 nos habla sobre barreras educativas y nos plantea que cambia el enfoque de inclusividad. O sea, no es el estudiante el que tiene la dificultad, sino el currículum, la metodología que usamos o nuestra formación profesional.
O también hay otras barreras que son, por ejemplo, un ambiente, una escuela donde, por ejemplo, un niño de silla de ruedas no se puede desplazar, donde las clases solo estén preparadas para los alumnos, entre comillas, promedio, ¿no? Y no se tiene en cuenta los que tienen un nivel intelectual más alto o aquellos que tienen más dificultades. El enfoque DUA personaliza la situación, no individualiza. Y ahí hay una diferencia, porque individualizar es tratar cada situación particularmente, pero personalizar es dar a todas las personas que son tus alumnos las herramientas para que se conviertan en aprendizajes, en aprendices expertos. Por ejemplo, ¿no? A usar mapas conceptuales, todo lo que sabemos de los organizadores visuales, por ejemplo, desarrollar su memoria, desarrollar su nivel crítico, su nivel de observación, despertar mucho la curiosidad, porque ese es es el detonante del aprendizaje. Y el secreto de las maestras, ¿no? Que debemos despertar esa curiosidad en primer lugar, ¿no? Así que esos conceptos de aprendizaje significativo y de aprendizaje profundo en este marco del DUA están considerados, ¿no? Prácticamente no se discrimina. Se enseña todo a todos, como diría Comenio, ¿no? Entonces, el aprendizaje profundo, ¿no? Nos asegura que los estudiantes, por ejemplo, van a tener una adaptabilidad a las situaciones concretas, van a ser flexibles. Cuando uno tiene el conocimiento profundo, uno lo adapta, ¿no? Lo que diría eh, Piaget, ¿no? Produce la transferencia del conocimiento. Por ejemplo, me enseñan la teoría de conjuntos, ¿no? La inclusión de conjunto, por ejemplo, y cuando yo estoy explicando otro tema, y uso ese concepto para explicar que este aspecto con el otro está incluido en el otro, por ejemplo, cuando se clasifica, etcétera, ¿no? Entonces, ese nivel, ese es adaptarse a cualquier situación problemática, ¿no? También la relevancia, ¿no? ¿Qué significa la relevancia? Que, que lo que aprende y lo que aplica es relevante en su vida personal. Por ejemplo, si tú le enseñas a sumar 4 más 5, bueno, es una concepción teórica, pero si él sabe que se puede ir a la tienda con 9 soles y puede comprar algo de 4 y algo de 5, entonces ya eso sí es relevante para él, ¿no? Sabe que ese producto, aunque no sepa contar, pero puede comparar, porque es lo primero que hacemos, ¿no? ¿Cuánto cuesta 3 soles? ¿Cuánto tienes? 5 soles, sí me alcanza. ¿Te das cuenta? Ha comparado los números. Luego tiene la colaboración. La colaboración es importante entre ellos. El aprendizaje colaborativo tiene una gran ventaja, que en un ritmo de pares, donde todos son iguales, como ustedes tal vez ya tienen la experiencia en el aula, cuando llegan los niños, ¿qué hacen lo primero? Los niños iniciales no se ponen a conversar, que mi mamá dice, no, se ponen a jugar. Y en ese juego van compartiendo sus experiencias. Entonces, hacen un trabajo colaborativo. Inclusive la evaluación, la coevaluación se da de una manera muy interesante, porque cuando nosotros en la heteroevaluación, el maestro, la maestra califica y a veces no tenemos el término apropiado, cohibimos a nuestros estudiantes. Pero cuando se corrigen entre ellos pasa cosas interesantes. No, no, eso no está bien, entonces ¿cómo es? ¿No? Y no se sienten mal y van haciendo la retroalimentación, ¿no? Y otro aspecto también del aprendizaje profundo nos prepara para las habilidades del siglo XXI. Porque ahora, por ejemplo, con un celular, ¿no? Y hay un programita, yo le tomo la foto a un problema cualquiera y me sale la respuesta. Entonces eso nos cambia el enfoque, ¿no? Voy a enseñar eso a resolver problemas, sí, pero también voy a enseñarle a ser crítico, a evaluar si esa respuesta que me da la inteligencia artificial es la correcta y si los términos son apropiados. Porque no nos olvidemos, por más inteligencia artificial que tenga de nombre, simplemente es una recopilación lógica de la información, pero no todo lo lógico de verdad. Y el criterio de verdad solo lo tiene el ser humano, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría comentarles acerca de esta pregunta.
Qué importante lo que usted nos manifiesta respecto a nuestra categoría científica y cómo en base a los saberes previos podemos transformar los conocimientos, apoyándonos de la curiosidad, las experiencias y este nuevo enfoque que nos manifiesta, ¿no? Ya que hoy en día debemos brindar una educación de calidad que garantice un aprendizaje duradero para toda la vida. Es en la siguiente pregunta, ¿nos podría comentar cómo las habilidades socioemocionales y cognitivas son importantes en la experiencia de los niños? Bien, en primer lugar, el aspecto cognitivo. Mire, en el aspecto cognitivo, si ustedes estudian la pedagogía conceptual, su guía nos dice que ellos han hecho este estudio en base a niños genios, pero igual que Montessori, con niños con problemas, su método se generaliza a los niños, entre comillas, normales, ¿no? Entonces, hay un desarrollo del pensamiento que va desde la noción al concepto o categorías. Por ejemplo, y lo que ustedes en inicial hacen es sembrar nociones. Y luego viene el pensamiento proposicional, que significa yo analizo proposiciones que pueden ser verdaderas o falsos, ¿no es cierto? Y para ya estar listo al tercer nivel, que es el pensamiento concreto, el pensamiento conceptual, armar razonamientos, hasta llegar a un pensamiento categorial. Por ejemplo, si ustedes en inicial eh, tienen la obligación de explicar, de nombrar nociones, cuando, por ejemplo, tú le muestras esto, ¿no? Este es un celular. Claro, ya los niños desde los 6 meses ya saben que al poner su dedito va a mover la foto. Pero cuando ya tu niño está en 3 años, 4 años, 5 años, no lo conoce. Su noción está limitado a su experiencia de ver fotos o de algunos jueguitos. Entonces, si tú le explicas que no solo sirve para eso, yo puedo hablar con una persona que también seguro está en sus saberes previos y también lo puedo ver, ¿no? A su tío, como ustedes lo han hecho muchas veces, y también puedo buscar información, ¿no? Yo quiero saber algo que desconozco, voy y presiono y me dice, ¿no? Me sirve para leer, me sirve para estudiar, también puedo ver películas, puedo divertirme. Entonces, este es un aparato muy valioso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el niño de 3 4 5 años, sobre todo 5 ya tiene una noción de lo que significa un aparato de esta naturaleza. Y cuando ya esté más adelante, pues lo va a usar correctamente, ¿no? Y el aspecto ético también, porque el Internet, lo que inventa el hombre, tiene cosas buenas, malas y feas. Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Y el aspecto ético, la formación que ustedes empiecen a sembrar en un niño, le va a enseñar a decidir entre usarlo correctamente para bien. Yo puedo usarlo también, eso indudablemente todos sabemos, para hacer daño a otra persona o para dañarme a mí mismo, ¿no? Dañar mi mente, ¿no? Entonces, eso es importante en el aspecto cognitivo. También hay que darle otras herramientas. Por ejemplo, la lógica. Saber, por ejemplo, si yo hago esto y esto, entonces me va a pasar esto. Cuando el alumno aprende a razonar también con lógica, parece necesario estudiar nosotros como maestros la lógica clásica, no necesariamente profundizarnos, pero sí cómo se desarrolla un argumento, ¿no? Las premisas y la conclusión, y luego diferenciar entre la lógica y la verdad. Porque TikTok y todas las cosas que a los adolescentes los tiene embobados ahora son muy lógicas, pero no son verdad. Entonces el niño cree que como es lógico es verdad, y no es así, ¿no? Porque yo puedo hacer un argumento muy lógico. Por ejemplo, yo podría decir, miren, si yo no sería hombre, entonces yo podría hacer esto y puedo desarrollar todo un argumento, pero soy hombre, ¿no? Soy varón. Y entonces, una cosa es el argumento lógico que puedo desarrollar en las teorías lo que yo quiero, pero otra cosa es lo que soy, mi identidad profunda, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la lógica y la verdad, ¿no? Cosa que ahora ya no se tiene en cuenta. Entonces, en cuanto al aspecto emocional, es fundamental, ¿no? En neurociencia sabemos
que cuando un niño nace, sus neuronas no han establecido redes. Están unas cuantas nada más, ¿no? Porque puede reconocer la voz del papá, la voz de la mamá, el corazón, el latido del corazón de la mamá y algunos ruidos externos. En eso se basa la estimulación temprana, ¿no? En el vientre ya nos están llevando a la escuela y nos dan una serie de estímulos que luego voy a reconocer. Por ejemplo, si el niño escucha supuestamente, son teorías todavía, ¿no? Muchas palabras en inglés, en quechua, en todos los idiomas que tú quieras, va a tener una mayor facilidad cuando nazca. Pero eso no está demostrado 100%, como ponerle la música de Mozart para hacerlo más inteligente, ¿no? Pero sí ayuda que un niño, por ejemplo, conozca la música clásica o alguna de estas músicas que no tienen letra y que le relaje, porque en música también hemos descendido un poco, ¿no? Pero son otros temas. Entonces, en el aspecto socioemocional es importante tener, en primer lugar, un hogar sólido, un hogar que le dé la seguridad sobre todo, ¿no? Porque cuando un niño pequeño le gusta obedecer, entonces una mamá que a su niñito de 6 meses, 7 meses le dice, tú escoge, y entonces le pones en un gran problema porque ni siquiera entiende lo que es escoger. Y si escoge algo, la mamá, no, pero ese no, porque no queda con el pantalón. Entonces, ¿qué le está enseñando? A ser inseguro. Pero cuando tú le das una orden a un niño pequeño, vístete así, vístete así, cuando le toque escoger, ya va a tener un criterio. Porque la mamá le ha dicho, ponte, por ejemplo, este zapato que combina con este pantalón, y hasta eso es un concepto matemático, la combinación y el arte, etcétera, y está haciendo clase, y lo mismo ustedes. ¿No? Cuando el niño viene 3 años, le van dando órdenes, cuando va saliendo a los 5 años, ya va empezando a formar su criterio propio. Y todas esas herramientas hay que darlas, ¿no? Y sin un niño emocionalmente no está bien, no va a aprender. Como les decía, el aspecto de las neuronas, de las redes. Por ejemplo, un niño anémico de 8 años con un niño normal de 8 años, comparado con la anemia, por eso ustedes tienen que combatir mucho la anemia, no va a comprender lo mismo que el otro niño, ¿no? Entonces es necesario que la salud física, emocional, psicológica esté bien, ¿no? Para que el alumno pueda entusiasmarse, despertar su curiosidad, investigar, querer averiguar la cosa, querer saber, tener hambre de conocimiento. Eso es lo que les puedo comentar sobre este punto. Magíster, ¿nos podría manifestar en esta misma línea cómo contribuyen las habilidades cognitivas y socioemocionales al logro de un aprendizaje profundo y significativo? ¿Y de qué manera el autoconocimiento, la empatía y las experiencias pedagógicas del docente facilitan la adquisición de conocimientos del estudiante? Bien, en este concepto de aprendizaje significativo, la docente se convierte en un acompañante, en un guía, en un mediador, como diría Vygotsky, ¿no es cierto? Bien, cambia el rol de dictador, entre comillas la palabra, ¿no? Como un dictador de clase. Que yo vengo a la clase en un nivel inicial y le digo, miren, este es un cuadrado, este es un triángulo, este es rojo, les informa así, este es el 4, este es el 5. Yo tengo por ahí un video que un niñito, la profesora le decía, este es el 5, ¿no? Y lo había agarrado así, el niño decía, no, es el 3. No, es el 5. No, es el 3. Es 5. Y el niño se frustra y comienza a desesperarse. Pero no se hizo la pregunta, ¿por qué el niño cree que es 5? Tal vez su percepción tiene algún problema de percepción o simplemente lo ha visto al revés, ¿no? Entonces no se trata de insistir en algo que yo creo que él debe tener, sino el estudiante, ¿no? El niño, ¿por qué lo percibe? Y cuando tú contestas esa pregunta, ¿por qué no comprende tal tema? ¿Por qué entiende otra cosa? Vas a ver que el niño vas a desarrollar tu didáctica y le vas a dar las herramientas para comprender completamente. Si es un caso de salud, pues tratarlo, y si es un caso simplemente de confusión que tiene por un saber previo equivocado, porque no todos los saberes previos son positivos, ¿no? También pueden tener supersticiones y cosas así. Entonces,
poco a poco uno tiene que ir trabajando con ellos, ¿no? Ese es en cuanto a el concepto de un maestro o una maestra que está buscando autonomía en sus estudiantes respecto al aprendizaje, porque es el objetivo general. Nuestro trabajo como maestros no es enseñar, aunque ustedes no lo crean, esa es la forma, pero el objetivo fundamental es que el alumno aprenda. Yo quiero que mi alumno aprenda y ahí yo enseño, ¿eh? Recién, con ese concepto enseño. Entonces busco todas las estrategias y todos los diferentes tipos, por ejemplo, de percibir la realidad, auditivos, visuales, táctiles, etcétera. Le doy todas las herramientas y el alumno decide cuál usar en cada situación. Poco a poco, es un proceso. No debemos dar a los niños más allá de lo que entienden, ¿no? Eso ya lo diría Comenio en el siglo XVII, ¿no? Hay que darle, enseñar todo a todos, decía él, y enseñarle a ver lo que comprende exactamente. Entonces, ¿cómo incluye el aprendizaje profundo en el autoconcepto? El autoconcepto es algo nuevo, está relacionado con conocerse a sí mismo en todo aspecto, pero desarrollamos en el aspecto de aprendizaje. El niño tiene que saber, por ejemplo, cómo aprende mejor. Cuando ve un video, o cuando escucha una canción, o cuando hace algo, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la capacitación, todos estaban trabajando y había un profesor que estaba dibujando. Y yo lo dejé, ¿no? O sea, tú puedes pensar, no le importa nada lo que yo estoy hablando. Y lo puse como ejemplo. Miren, el profesor está dibujando. Lo jalo ahora. Le digo, ¿por qué estás haciendo otra cosa si yo estoy haciendo esto? Y le llamé, profesor, explíquenos qué hay acá. Y me explicó todo lo que yo estaba diciendo con el dibujo que había hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces es kinestésico, ¿no? Que con el movimiento va aprendiendo. Así que primero debemos conocer nosotros cómo aprendemos y luego que cada niño de nuestra clase aprenda cómo aprende, ¿no? Y luego darle técnicas para que desarrolle esto como habíamos dicho. Entonces, cuando la persona se conoce, puede ya llegar el punto, como nosotros que somos adultos, a aprender sin un mediador, ¿no? Llevarlo, como diría Vygotsky, ¿no? De su zona de desarrollo normal a la zona de desarrollo eh, potencial, que es el aprender solo. Y en ese proceso están los padres, estamos los maestros y los compañeros. Y desarrollar también situaciones socioafectivas, ¿no? Sus habilidades sociales. El niño de 3 años, sobre todo cuando son hijos únicos, vienen y llegan al colegio pensando que todo el universo es de ellos. Y ahí empiezan los conflictos, porque todos piensan igual. Y entonces si uno agarra un juguetito, todo bien, no, yo, y ahí empieza el problema, ¿no? Entonces poco a poco en un proceso de sociabilización y ver que hay cosas que es de todos y hay cosas que son mías, hay espacios que es de todos y ahí es mi espacio, que tú no puedes entrar a mi espacio a golpearme, a gritarme, ese es mi espacio, ¿no? Y este es el recreo, el espacio donde todos jugamos y compartimos. Lógico que es bonito hablar y fácil, pero en la práctica es todo un proceso, ¿no? Y cuando ya se dan estas características, entonces el aprendizaje eh, profundo, como tú me decías, sobre las estrategias de enseñanza, muy bien. Primero, básicamente la conexión con los conocimientos previos, siempre. Y para eso, bueno, en inicial también el mapa mental ayuda mucho cuando tú tienes a un grupo y comienzas a captar lo que ellos saben sobre el tema. Luego, un aprendizaje activo, donde los estudiantes hagan, por ejemplo, vamos a hablar las plantas, ¿no? Las plantas se siembra las semillitas, se le explica todo el proceso. Pero a medida que tú le vas explicando las cosas, ya están sembrando. Hoy día vamos a ver la planta, vamos a conocer la semilla, ¿no? Y le trae diferente una semilla de palto, que grandaza, una semilla de mostaza, que es casi minúscula, una pepita de naranja, mandarina o algo que tú ya has guardado, que esté listo, y etcétera. Entonces, estas son semillas, ¿no? Como Cristo puso su ejemplo, ¿no? De una semilla tan chiquita crece un árbol. Sí, estás despertando curiosidad. Y ahora lo vamos a hacer y lo siembra y durante el proceso de todo el desarrollo de esa planta, tú vas formando. No tienes que ya, hoy día hemos hablado y ahí te olvidas tu planta. No,
¿Por qué? Porque el niño va a ver cómo no hay nada, lo riega, etcétera, y luego comienza a brotar. Sorprende, ¿no? Lo que pasa es que ahora, como todo en la televisión, nos dan todo ya preparadito, nos quita la imaginación, la curiosidad, ya no sienten mucha curiosidad por todo. Y por eso el trabajo de ustedes se complica en ese aspecto, ¿no? Y bueno, también hay que trabajar una enseñanza contextualizada. Todo lo que tú enseñas tiene su valor y su aprecio en un contexto. Por ejemplo, cuando tú en matemáticas les enseñas a seguir las instrucciones en una cuadrícula, le pones el punto A, tres flechitas a la derecha, dos flechitas hacia arriba, una a la izquierda, una abajo, etcétera, estás haciendo geometría. Eso lo va a usar en la universidad. Estás trabajando física, porque son desplazamientos de vectores, por ejemplo. Entonces, por eso lo que ustedes hacen es sumamente importante, ¿no? Y tal vez otro aspecto, desarrollar el pensamiento crítico, llevarlos a la reflexión. Por ejemplo, cuando un niño lo hace, claro, cuando es 3 añitos, no lo hagas, ¿no? Pero ya en 5 años, explicarle. ¿Te parece que está bien lo que has hecho? A ver, y si lo dejas pensar, te va a decir que no, te va a decir que sí, o te va a decir la verdad, que generalmente los niños dicen la verdad, o te va a mentir también. ¿Y cuando mienten? Cuando las mamás les enseñan a mentir, porque el niño aprende a decirle a su mamá lo que ella quiere oír. Porque si le dice que a mí no me ha pasado nada hoy día, no te creo, y fulanito no te pegaba y el otro no te pegaba, como el niño espera decir, ya le sí, me ha fastidiado, pero no le cuenta que él también fastidió. ¿Se da cuenta? O sea, a veces las mamás intervienen en el aula, en el mundo que es del niño, con criterios de adulto. Y ese es un problema también, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es estimular la reflexión, el análisis, la evaluación de lo que yo hago. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ellos ven películas, por eso siempre hay que acompañarlos, lo mató? ¿Qué le va a pasar? Está viendo en la televisión que un hombre mata a otro. ¿Qué le va a pasar? Es correcto, todo eso se va conversando en la medida que nuestra sociedad, la inocencia de los niños cada vez se está disminuyendo, ¿no? Antes uno era más inocente, pues en mi época yo nací en 1956, imagínense, un año después que Einstein había muerto. No tenía televisión, yo vi la televisión por primera vez a los 10 años. Increíblemente, yo quería saber cómo una foto, porque yo lo único que conocía eran las fotos, cómo una fotografía de una mujer está cantando, porque justo eso fue lo primero que vi en la televisión, una cantante, y cómo ha entrado esa foto y cómo se mueve. Y mi tío me explica que esa persona no está ahí, no es una foto, está en este momento bailando en otro lugar. ¿Y cómo viene la imagen al televisor entonces? Fue un dolor de cabeza para mí, niño de campo, venir y ver una maravilla así, que ahora ya no, esa curiosidad ya no le tiene el niño, porque la mamá, ay, cuando está su hijito tiene más que no fastidie, pone la televisión. Y después cuando ve un grande, el mayorcito, el niño, y actúe como tontito, se queja, ¿no? Bueno, el pensamiento crítico es importante en los niños. Eso es lo que podría decirle sobre esta pregunta. Es muy valiosa su perspectiva en base a estas habilidades y cómo trabajar en base a la curiosidad y la emoción para poder producir atención en los niños y cómo como maestras debemos trabajar estas técnicas, ¿no? Para que los niños tengan un aprendizaje significativo. Es muy importante lo que usted nos menciona desde su experiencia y conocimiento, lo que contribuirá en nuestra carrera profesional, ¿no? Para poder concluir con nuestra entrevista, quisiéramos saber desde su perspectiva y su experiencia, ¿cuáles son las técnicas y metodologías necesarias para un aprendizaje profundo y significativo? ¿Y de qué manera las capacidades intelectuales y estrategias de enseñanza impulsan la transformación del conocimiento? Hay varias técnicas, muchas técnicas específicas, clasificarlo en grupos más amplios, ¿no? Por ejemplo, para lograr un aprendizaje significativo y profundo, hay que usar métodos activos, involucrando al estudiante en lo que se hace, ¿no? Porque los métodos pasivos, como por ejemplo yo dicto la clase, como en este caso, ¿no? Yo hablo y ustedes escuchan, no es para este caso, ¿no? Esta es una entrevista en todo caso, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen un rol pasivo,
ante mi respuesta. Entonces, esa metodología no ayuda a tener un mayor aprendizaje profundo en los niños. En nosotros sí, porque lo que yo estoy diciendo engarza con vuestros conocimientos sobre el tema. Tal vez lo estoy ampliando, tal vez lo estoy ratificando, ¿no? O tal vez para algunos sea algo nuevo. De todas maneras, produce un cambio, un conocimiento nuevo sobre el tema. Entonces, el aprendizaje activo debe estar presente. Y en iniciar a través de las actividades lúdicas, tanto estructuradas como no estructuradas, porque el juego es inherente en el niño, ¿no? Tú dejas a dos niños ahí, no son como nosotros, de repente podemos sentarnos y mirarnos una hora y nos vamos, ni siquiera hacemos nuestro nombre. Tú pones a dos niños, tal vez no se sepan su nombre, pero van a jugar todo el tiempo. Entonces es una actitud natural. Por lo tanto, el juego tiene que estar, si es estructurado, tiene que estar de acuerdo a lo que yo quiero que ellos aprendan, ¿no? Tiene que ser bien estructurado para que al terminar el juego yo pueda, en mi cerebro del niño, hacerse ese proceso cognitivo de ir de lo concreto a lo abstracto, pasando por un periodo intermedio en el cual, por ejemplo, llena una ficha. Por eso, llenar una ficha primero no es muy bueno, no tiene muchos resultados. Pero si yo realizo una actividad lúdica sobre ese tema, luego paso a la ficha y el tercer lugar es el aspecto ya abstracto. Por ejemplo, le pregunto, ¿qué has aprendido? ¿Cómo has aprendido? ¿Cómo lo aplicarías? ¿En dónde? Etcétera, haciendo una especie de metacognición, ¿no? ¿Cómo lo has aprendido? Y eso ya tenemos nosotros como parte de todo método activo. Por otro lado, también nos ayuda el aprendizaje basado en problemas. ¿En qué consiste? En plantearle problemas o retos, no solo de matemática. También, por ejemplo, ¿qué harías tú si tú llegas a tu casa y tu hermanito está llorando, ¿no? Y hace esto y te grita, ¿y tú qué harías? Por ejemplo. Entonces le estás poniendo en una situación problemática y le grito, ¿qué haces? ¿No? ¿Y por qué lo haces? Y entonces son métodos que se basan en problemas, no solamente para matemática como rotifico, sino para cualquier área, ¿no? También tenemos la situación del aprendizaje colaborativo. En el aprendizaje colaborativo es muy importante lo que antes llamamos el trabajo grupal, ¿no? ¿Por qué? Porque permite que cada niño exponga con la libertad, bajo la observación de la maestra, sus saberes previos, inclusive. Por ejemplo, le ponen un tema y uno va a decir, yo sé esto, mi tío ha hecho esto, mi mamá dice así, mi papá sobre este tema, todos participan y uno está escuchando esto y al final uno va a poner a cosas. Siempre la maestra debe exponer al final, siempre. ¿Para qué? Para ordenar y aclarar toda la situación que han conversado. Entonces, otro aspecto muy positivo del trabajo colaborativo es la evaluación. Mientras nosotros podemos ocasionar vergüenza o alguna situación negativa en el niño cuando corregimos y a veces uno está emocionalmente tiene un problema y alguien le trae su cuaderno, no, eso no está bien, ya le creaste una inseguridad, ¿no? En cambio, cuando ellos en el trabajo cooperativo entre ellos dicen, mira, no, acá no es así, y como es parte una evaluación de feedback o una evaluación formativa, ¿no? Entre alumnos, entre estudiantes, y nosotros también, en cuanto a la evaluación formativa, debemos tener esos criterios. Y finalmente, eh, hay que desarrollar algunas capacidades intelectuales, como el pensamiento crítico, ¿no? Que es básicamente enseñarles a analizar la situación y plantear una solución, una hipótesis a esa problemática, ¿no? Luego, con estas estrategias creo que podemos nosotros impulsar el trabajo, eh, el aprendizaje significativo, ¿no? Y profundo. Y en cuanto a la transformación del conocimiento, eso lo vamos a ver en una etapa, en cuanto sea más profundo el conocimiento, va a haber una transformación del conocimiento, porque justamente si yo creía que antes era así, ¿no? Por ejemplo, yo creía que el mapa del Perú era cuadrado. Ahora me doy cuenta que no es cuadrado, parece un zapatito. Te das cuenta, hay un conocimiento de lo que están observando a través de este concepto y le va a permitir mantener más adelante, llegar a al autoaprendizaje. Y ese es el objetivo de todo maestro, que todos aprendamos por nuestra cuenta, conociéndonos cómo somos y manejando diferentes técnicas de autoaprendizaje.
Qué interesante lo que usted nos menciona sobre las técnicas y metodologías que se pueden aplicar para una transformación del conocimiento. Nos quedamos satisfechas con sus aportes mencionados y con la larga trayectoria que usted tiene. Nos impulsa a seguir preparándonos en el campo educativo. Le agradecemos, Magíster Jorge Bustamante. Creo que sus aportes serán muy importantes para nuestra investigación y formación profesional. Nos gustaría escuchar sus últimas apreciaciones respecto al tema brevemente, por favor. En primer lugar, les agradezco también la consideración que han tenido de elegirme para esta conferencia. Para mí es muy importante tratar sobre todo con las profesoras de educación inicial, porque aunque ustedes tal vez no lo valoren ahora, pero es la etapa más importante de la vida, porque ustedes van a sembrar las bases de las ciencias, del arte y de toda la cultura en general. Si ustedes lo hacen bien, vamos a tener una generación de estudiantes con aprendizajes justamente significativos y profundos y que transformen no solo el conocimiento, sino su sociedad. Si ustedes se equivocan, lamentablemente tenemos sos- una generación frustrada, ¿no? Yo valoro el trabajo que tienen ustedes y les invito, como un viejo maestro que ya está saliendo de la carrera, a siempre mantenerse actualizadas en las corrientes pedagógicas que salen. Por ejemplo, ¿no? Hemos tenido el conductivismo, el constructivismo, que aún sigue, y cada uno nos va dejando algo. Ahora el enfoque del aprendizaje está en función de las redes neuronales. Y ya las normas, inclusive legales de la educación, están llamándonos a incluir el sistema DUA en nuestro proceso de aprendizaje. Y bueno, o sea, diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Que es muy interesante porque estructura toda la didáctica, todo el trabajo que tenemos en un enfoque general, donde el discapacitado no es el alumno, sino el currículum o nosotros. Y entonces, porque no estamos preparados para enfrentar todas las realidades. Y bueno, que Dios les bendiga y les deseo muchos éxitos en su carrera profesional, ¿no? Y que algún día, pues tal vez podamos conocernos personalmente. Agradecemos también a nombre de nuestra institución pedagógica Paulo Freire y a nombre de nuestro docente formador del curso de investigación, el doctor Atúncar, por sus aportes que enriquecerán significativamente nuestra investigación. Damos por concluida esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo y disposición y esperamos contar con su presencia en otra oportunidad, ya que ha sido muy valiosa su información compartida con nosotras. Que tenga muchos éxitos en su carrera profesional. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.